El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan Levanto mi voz, pero sola no es nada. Necesitamos más voces para construir la verdad. Principalmente estamos diciéndole a Colombia que la paz hay que hacerla desde abajo, desde lo local, desde lo regional, desde la periferia. Todos, la maldad no podrá encontrar lugar aquí. Estamos tejiendo la paz con Mano Ciudadana, ese ha sido nuestro propósito y vamos a seguir trabajando para lograr la paz. Y un hombre feliz que se vuelven canciones y como mariposas. Fue de las primeras que puso a las organizaciones no gubernamentales frente al tema de la paz. Yo creo que uno de los logros, desarrollos de la Constitución del 91 es esa aparición con fuerza de la sociedad civil, ese ejercicio ciudadano también en el tema de la paz. Buscamos sentar un precedente de que aquí hay colombianas y habemos colombianos que somos capaces de transformar la vida de este país, que somos capaces de transformar la mentalidad a veces de muchas personas que creen que no es posible la paz. La paz sí es posible metiéndole pueblo, metiéndole patria, metiéndole empeño. Contravía. Como respuesta a la creciente violencia generada por el conflicto armado en aumento en Colombia y aprovechando los mecanismos contemplados en la Constitución de 1991, nace la Red de Iniciativas por la Paz, una idea gestada en 1994 con el propósito de convertir las movilizaciones sociales en mecanismos reales de participación del ciudadano común y corriente en los procesos que permitan la búsqueda de la paz en todas las regiones del país. La idea fue articular todos los esfuerzos que se hacen por la paz en diferentes regiones del país, en diferentes localidades. Aquí ustedes están viendo la presencia de gente que viene del sur de Bolívar, de Santander, de La Guajira, de Antioquia, de Nariño, de todas partes del país. La convocatoria es para todos los colombianos, todos aquellos que en nuestro país, en nuestro corazón sintamos la necesidad y tengamos la certeza de que la vida es posible, tengamos la certeza de que la paz es posible, de que la situación de este país sí puede ser diferente. Ese es nuestro sueño, ese es el optimismo con el que le estamos jugando desde las regiones a esta propuesta. Hemos tenido hitos muy importantes como fue el mandato y en general la construcción de un movimiento ciudadano por la paz que ha marcado pautas, que ha cumplido un papel importante de mediador, de presión, de estar presente, de construir sociedad civil. Y creo que es uno de los avances. La principal virtud de Red Paz es haber puesto el tema de la paz en la calle, acercarlo a las personas comunes y corrientes, a la gente que no está metida en la política, porque antes el tema de la guerra y la paz se debatía en escenarios académicos, en seminarios, 500, 1000 personas máximo, y Red Paz lo llevó a la población. La política de guerra nos está llevando a mayor confrontación, a mayor polarización, a mayor empobrecimiento, y solamente el diálogo, la negociación y la reconciliación harán posible una Colombia nueva, justa, pluralista, solidaria, soberana y en paz. Contravía. Contravía. Esas movilizaciones que han traído como consecuencia la creación de movimientos en pro de la paz, como el Mandato Ciudadano por la Paz, el movimiento Niños y Niñas por la Paz, entre otros, ha dejado como herencia la participación activa de la sociedad civil en procesos de acercamiento, diálogo y negociación,
que ha desencadenado en la liberación de más de 400 militares secuestrados por la guerrilla en 1997 y 2001, y permitió que en 1998 el entonces presidente Andrés Pastrana conformara su política de paz para sentarse a dialogar con las FARC en el Caguán. Hicimos el voto por la paz que se llamó Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, y logramos muchas alianzas y logramos 10 millones de votos. Logramos que se sentaran a dialogar las partes en conflicto y bueno, hemos logrado construir en los municipios de Colombia, en muchas partes, territorios de paz con soberanía y autonomía. Se suscitó un interés muy grande de la sociedad civil, una participación en estos temas de la sociedad civil. Por fin hubo un tema nacional, un propósito nacional que movilizaba a la gente de todo el país, y eso yo creo que eso fue como la época dorada, la primavera, digamos, de Redepaz. Andrés Pastrana, como presidente, dice que fue lo que lo impulsó a buscar la solución pacífica del conflicto, la solución negociada del conflicto armado. Pese a los logros significativos de convocatoria y convicción, Redepaz y la mayoría de las organizaciones que trabajan por la paz en Colombia se han visto abocadas a la falta de consenso en torno al uso de la violencia, la relación ambigua con el Estado y las dificultades que se presentan en las relaciones con organismos internacionales. Hoy esta situación se ha acrecentado por la posición radical del gobierno en torno a su tarea. Y esa negociación entre cúpulas, tanto del gobierno como cúpula de la guerrilla o cúpula de las autodefensas, no admite un tercero más neutral, un tercero más interesado en la defensa de población civil, más en sí mismo, un tercero que tiene una agenda propia, que la sociedad civil tiene una agenda crítica además frente a todos los actores y frente al gobierno y frente a las autodefensas y frente a los militares y frente a las guerrillas. La posición adoptada por el presidente a propósito de la publicación de El embrujo autoritario, pues creó muy serias dudas con respecto a la relación de la sociedad civil con el gobierno. De hecho, especialmente en Europa, se ha percibido como que exista una contraprestación y más que ello, en algunos casos, un cierre de puertas a la sociedad civil para que actúe en frentes como el de los derechos humanos. A mí me decía una vez en una charla que di en la Brigada de Institutos Militares, hablando de las iniciativas de paz y el movimiento por la paz y lo que tenemos que hacer por la paz, un militar, además lo dijo muy espontáneamente y me gustó mucho, dijo, todas esas ONGs, eso no nos dejan pelear en paz, ¿cierto? Entonces, eso es como es un poco, esa bulla no, como que las cosas son más fáciles entre dos o entre tres, ¿no? Y en cambio todo lo que es como, lo que es la paz, que es un ejercicio plural, incómodo, diferente, diverso, pues obviamente eso es como complicado, complica las cosas. Por eso, surge la necesidad de un autoexamen, el cambio de estrategia, que según expertos debe comenzar con el cambio de discurso. Debe ser una premisa no solo para estar acorde con la realidad nacional, sino para mantener vigente la importancia de la participación de la sociedad civil en la búsqueda de la paz. Las ONG tienen que politizar el discurso, y para eso tiene que hacerse una visión propia del conflicto. Las ONG están a la defensiva completa, porque están en una cosa que en el mercado se dice plegarse a las exigencias del cliente. Entonces ellos, las ONGs, como el gobierno empezó a atacarlas, dice, es que ustedes, mire, lo que hacen son parciales a la guerrilla porque ustedes no denuncian las cosas de la guerrilla. Entonces ahora los comunicados de las ONG son un párrafo contra el gobierno, criticando por una cosa, y otro párrafo de iguales renglones contra la guerrilla. Pero eso no es ninguna visión del conflicto. Yo pienso que hay que renovar discursos, que hay que hacer otro tipo de acciones, que hay que repensar nuevas formas de actuar. Hay que desarrollar todo eso, lo que se llama la acción de la no violencia, que eso en Colombia hay formas de acción, pero eso tiene que tener mucha mayor amplitud. Incluso las instituciones están planteando eso, y creo que hay que discutir también desde una perspectiva de paz temas como la seguridad, porque a veces también tendemos como a rechazar, como a decir, no,
simplemente asumir una actitud de oposición y negación del otro, y lo que se trata es de pronto coger temas como la seguridad, que son importantes para el ciudadano, y darles unos nuevos sentidos y unos nuevos contenidos desde una perspectiva de paz. Vamos a inaugurar nuestra Asamblea Nacional que se realiza cada 2 años, y en esta asamblea justamente vamos a hacer un balance de estos 10 años, pero también a mirar para adelante, de cara al país, haciéndonos propósitos grandes. Nuestro símbolo, que es la guacamaya, simboliza un ave multicolor, tropical, nuestra, que vuela muy alto, que anda siempre en manada, o sea, lo colectivo, que no anida en cautiverio, la libertad, y que vuela muy alto, porque queremos llegar a conseguir la paz. Ese cambio de estrategia, sin embargo, debe estar encaminado a que no se acaben los mecanismos en donde la ciudadanía siga siendo parte importante en la búsqueda de acercamientos entre los actores del conflicto. La participación de la sociedad civil debe ser sinónimo de democracia y de no violencia, y generadora de proyectos de vida. Nosotros volvimos en la Comisión de Conciliación Nacional un propósito firme, la participación de la sociedad civil, inspirados en buena medida en lo que estaba haciendo la Red de Iniciativas por la Paz, y en ese sentido promovimos, por ejemplo, la creación de lo que entonces se llamó la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil. Hoy yo diría que tampoco nadie discute la necesidad de la presencia del apoyo de la sociedad civil para abrir caminos a la paz. La democracia es una democracia fallida prácticamente si no existen organizaciones de la sociedad civil. Que una democracia se puede medir por el grado, digamos, de organización de la sociedad civil, se puede calificar allí. Yo creo que la red ha cumplido un papel muy importante, muy protagónico, pero obviamente el Movimiento por la Paz no es solamente la red, no solamente la parte organizada, sino son también las iniciativas locales, son los premios por la paz, son los ejercicios de resistencia civil, es decir, no es necesariamente un movimiento orgánico, ¿cierto?, sino hay muchas expresiones que yo creo que hay que hacer visible y que es importante que se conozcan y que se les dé toda la trascendencia que tienen, porque obviamente el drama de la guerra muchas veces apabulla y oculta todo lo demás. El camino en el futuro seguirá siendo difícil. La incomodidad de los actores armados con la presencia de los representantes de los ciudadanos en eventuales negociaciones estará presente, y la resistencia de algunos sectores al trabajo de organizaciones como la Red de Iniciativas por la Paz se hará sentir. Sin embargo, la persistencia en la tarea y la renovación de postulados de estas organizaciones hará necesaria su presencia para buscar acercamientos que permitan llegar a la paz. Pienso que de todas maneras, cuando hay posturas duras, también desatan procesos de reacción, ¿no? Entonces yo creo que de todas maneras en el país yo creo que sí se están reactivando cosas, pero mucho más a nivel local, de pronto a otros niveles, aunque obviamente la Red de Iniciativas pues va a cumplir o cumplió 10 años, lo cual muestra su vigencia en el tiempo. Yo creo que es importante como hacer también una revisión de cómo se han hecho las cosas, ¿cierto?, hasta dónde se ha avanzado, y si de pronto no es bueno como introducir nuevas estrategias, nuevos lenguajes, nuevas formas de hacer, darle otros sentidos a la paz, porque la paz también se vuelve una palabra como desgastada, que se ha vuelto un estandarte para unos y para otros, y creo que es muy importante darle otros contenidos a todos estos temas, trabajar temas como la no violencia, como la educación, como lo que es ciudadanía de paz. Hacerse una visión del conflicto y darse la pela de si son capaces de jugar en la idea de que esa marginalidad, que hay que incluir esa marginalidad en lo político y en lo social. Bueno, yo creo que la red ha seguido trabajando independientemente de la posición que adoptan los gobiernos, y en ese sentido su compromiso con la paz ha sido tan firme que ha estado presente en todos y cada uno de los capítulos que ha tenido el proceso. La idea es persistir, convencer al país de que no hay otro camino que la salida negociada al conflicto armado que vive el país.
Cada vez que un colombiano empuña un arma de estas como el requinto, como la guitarra, como la guacharaca, como lo que se quiera, para alegrar la vida, estamos aportándole a la paz. Con la guerra ya no se mete, no. Hoy las iniciativas por la paz se muestran fuertes y vigentes. Las de las regiones cercanas y apartadas, con autonomía plena, buscando sus propias soluciones. Y los artistas, aportando su talento para hacer sentir que el espíritu quiere la tranquilidad de la reconciliación y la paz. En Mogotes fue un proceso que nos llevó a la recuperación de la soberanía popular como instrumento para la construcción de la nueva Colombia. Y ahora en el sur de Bolívar, el diálogo de las comunidades, los diálogos comunitarios, los diálogos pastorales y también promoviendo los diálogos regionales con todos los grupos armados. Comenzamos con un proceso netamente de los indígenas Guayú, un proceso en el cual lo iniciamos como solidaridad para todos los indígenas de Colombia, cuando se presentó esa masacre en el Cauca. Posteriormente hemos hecho un trabajo de iniciativa ciudadana con los jóvenes, porque vemos que los jóvenes son las personas que en este momento la más indicada para promover y difundir la paz y los derechos humanos. Concretamente nosotros en Medellín, cuando creamos la Mesa de Trabajo por la Vida, a raíz de una masacre que hubo en Villatina, de unos niños que mató la fuerza pública, el Estado luego fue condenado en el 98, fue declarado culpable de esta masacre. Entonces fue muy diciente porque la ciudad fue como el detonante para decir no. ¿Qué pasa aquí? Que nos están matando los niños y no estamos diciendo absolutamente nada. La iniciativa de paz que hay en Girardota es una iniciativa que surge de un trabajo de unidad entre la diócesis de Girardota, la Red de Paz y otros actores involucrados necesario para la paz. Tenemos un trabajo con niños constructores y niñas constructoras de paz. Queremos con nuestras canciones también contar que apoyamos las causas que lideran para conseguir la paz, para que la cultura también sea un aporte para construir este proyecto, este macroproyecto, que no solamente es misión del Estado ni de las personas que tienen el poder, sino que nosotros aquí desde una orquesta que se hace neutral ante el conflicto, pues también podemos construir parte de esta paz. El planteamiento es una invitación claramente a los jóvenes, a que nos juntemos, a que hagamos parte de la solución y no del problema, y a que la música sea una herramienta también de encontrar una respuesta. Juntemos la canción. A ver esas palmas. Pa, pa, ca, ca, calentémonos. Ca, 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 ca. Levanto mi voz, pero sola no es nada. Necesitamos más voces para construir la verdad. Mira, ponme aquí tu amor y verás la fuerza se hace juntándonos todos. La maldad no podrá encontrar lugar aquí, porque la unión limpiará corazones.